Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Señora ministra, hablaba usted anoche, en la primera parte de nuestra entrevista, sobre la idea que tiene de reglamentar el trabajo rural. Eso es muy difícil de hacer. ¿Cómo se va a hacer finalmente? Por ejemplo, conversaba usted cuando le interrumpí anoche sobre la contratación de recogedores de café. Sí, a ver, Yamil. Este es un gran desafío y un gran reto. Además, no solamente, como les decía anoche, tenemos el contexto de la nueva resolución de Naciones Unidas que vamos a trabajar. Dos, del cumplimiento del acuerdo de paz. En el primer punto del acuerdo de paz se habla de una reforma rural integral, de una reforma agraria. Sí. Y esto, o sea, para decirte que esto va todo correlacionado e integrado a la política general de paz que tenemos que dar en el campo. Y nosotros venimos trabajando, vamos a abrir, a ver cómo lo llamé, si recuerdo el nombre exacto, o sea, la concertación laboral con el campo, la ruralidad. Y vamos a reunir no solamente para Bogotá, vamos a hacerlo a nivel de los territorios. Y estoy convocando para que todas las organizaciones campesinas, las mujeres Mejor y los dicho, hombres. Seccionalmente, Porque también hay una etapa diferencial. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, los campesinos que están en el Caquetá, en el Meta, a los que tenemos en La Guajira, o a los que tenemos allá en La Mojana, o los que tenemos en mi región cafetera. Y entonces con ellos lo que vamos a proponer es que busquemos cuáles son las alternativas. Conociendo bien su realidad y sus propuestas, vamos a generar esa mesa también de concertación que nos permita en esa reforma estructural laboral poder acudir a esa reglamentación. Todo va a la mesa de concertación. Todo va a la mesa de concertación laboral y al diálogo social vinculante que está planteando el presidente Gustavo Petro para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, este no es un problema solo de la cartera de trabajo. Esto es un problema que tiene que tocarse integralmente y para eso en el Plan Nacional de Desarrollo pues tendrán que quedar también consideraciones y medidas que nos permitan ir asumiendo de manera progresiva esta realidad que nos muestran no solamente las cifras, sino con contundencia la pobreza y la desigualdad, porque en el campo es mayor. Sí. A ver, señora ministra, el tema que todo el mundo está esperando que yo le pregunte. El presidente Duque autorizó, ordenó o decretó un aumento salarial del 10%, que no tiene precedentes en Colombia. He leído que la gente dice, los que opinan, si Duque, de derecha, autorizó un aumento salarial mínimo del 10%, perdón, sí, del 10% a 1 millón salario mínimo, ¿cómo va a ser el aumento o la propuesta de la señora ministra del Trabajo, que es de izquierda? Si la derecha creció 10% a la izquierda. Bueno, pareciera, y esto también lo digo, o sea, siempre he estado del otro lado de la mesa. Hoy estoy del lado del gobierno, estoy haciendo parte de un gobierno, pero que nosotros ayudamos a construir un gobierno de cambio y de izquierda. Sí, señora. A ver, yo lo primero que te quiero decir, Yamil, es que el país sabe que aquí no solamente rasparon la olla, es que nos dejaron sin olla, es lo primero. Por eso va esta reforma tributaria. Y esta reforma tributaria la estamos haciendo justamente porque sin recursos nuestro programa se va a quedar en el papel. Esa es la razón. Y en esta reforma tributaria, Yamil, tocan dos temas muy sensibles para esta cartera, que es el salario y la pensión. Van a ser grabados los salarios de más de 10 millones de pesos y las pensiones de más de 10 millones de pesos. Pero la pregunta que yo hago es ¿cuál es el impacto en el mundo de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras ganan salarios de más de 10 millones de pesos en el país? ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras ganan pensiones de más de 10 millones de pesos? Esto simplemente para reflexionar y decir acá que hay un contexto distinto, pero yo no le puedo decir hoy cuánto yo voy a proponer, porque esto no es un problema que yo defina. Si yo lo definiera, entonces ¿para qué la mesa de concertación?
No, vamos a la mesa de concertación, que la tendremos para el salario mínimo en el mes de noviembre, vamos a hacer las ambientaciones, ya estamos trabajando, nos hemos reunido con más de 15 sectores gremiales, cajas de compensación incluidas, y a todo lo que estamos trabajando es, vámonos con tranquilidad, vamos con serenidad, pero vamos con toda la disposición de que lo que le ofrezcamos a los trabajadores y trabajadoras represente de verdad un proceso de dignificación de sus condiciones de vida. Sí. 50.000 pesos o 20.000 pesos para un trabajador son muy importantes, porque representa la bolsa de leche o los 3 huevos. Puede que para la clase media eso sea insignificante, pero para la mayoría de colombianos y colombianas, que de esas cifras que hemos visto, el 50%, alrededor del 50% para ser más, para no ser imprecisos, está por debajo del salario mínimo. O sea que nuestra responsabilidad es muy grande. Esperemos que la reforma tributaria pase y de esta manera nosotros podamos ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo. Pero mire, señora ministra, con todo respeto, Sí. yo no le pedí, pues ni más faltaba, que usted me anticipara cuál va a ser su posición o cuál va a ser la propuesta que usted haga sobre el ajuste, sino dije, repito, si el gobierno de derecha creció en 10%, el gobierno de izquierda debe crecer más. Eso es todo. Bueno, la productividad, usted sabe que la productividad no la hace ni la izquierda ni la derecha. Nosotros lo que estamos planteando es una manera distinta de la distribución de las rentas en el país y del presupuesto en el país. Y para eso hemos dicho, hay que quitarle a los que más tienen, que nos lo muestra claramente el código, el índice de Gini, y vamos a distribuir eso en los que no tienen. Es decir, hoy tenemos en Colombia menos ricos pero con más plata, y tenemos mucho más pobres pero más pobres. Entonces, ¿cuál es nuestra línea? Vamos a hacer una reforma progresiva que nos permita efectivamente hacer una distribución distinta, y esta distribución distinta no es solamente vía salario monetario, tiene que haber también con las condiciones de salarios complementarios, por ejemplo, como las cajas de compensación familiar. Sí. Usted sabe que las cajas de compensación familiar yo las defiendo. ¿Y sabe por qué las defiendo? Porque son el salario social de los trabajadores y trabajadoras de este país. Entonces vamos a buscar cómo esos beneficios podemos llevarlos a completar esas condiciones de bienestar que tenemos, que estamos pidiendo los trabajadores y trabajadoras, pero en sí toda Colombia, Yamir. Y mira, un elemento más quiero dejar aquí también como sobre la mesa. Una de las propuestas con que el programa del Pacto Histórico ha llegado a la victoria tuvo que ver con la renta básica, con la renta mínima, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos? Y la renta básica y mínima no solamente es plata, sino que la tenemos que acompañar de otros elementos, como por ejemplo un mínimo de energía, un mínimo de agua. Si a mí me dan 100.000 pesos por decir algo y me garantizan un mínimo de agua, un mínimo de energía, pues yo pienso que vamos a llegar a fórmulas importantes, porque si usted a mí me da 1 millón o 2 millones de pesos y mañana me aumentan la tarifa de servicios públicos, me aumentan la canasta familiar, me aumentan el agua, pues mi salario se reduce a nada. Entonces esas son alternativas que tenemos que explorar, y para eso pues vamos a la mesa de concertación, y ahí está el ministro de Hacienda, ahí está Desarrollo, ahí está Comercio también. O sea, esto es una mesa y donde están los empresarios, donde están los trabajadores, y yo he solicitado que invitemos a la academia para que nos ayude a dar luces, faro que nos permita de verdad ser creativos, tener iniciativas, porque tenemos que salir del círculo vicioso en el que hoy estamos. Lo que usted está diciendo, señora ministra, si la interpreté bien, es que dentro de las cosas que está pensando para plantear en una mesa de concertación, está incluido un acuerdo para que haya una tarifa diferencial en servicios públicos. Desde luego, yo pienso que esto hace parte y será una propuesta que llevaremos allí, porque no podemos nosotros seguir avanzando sobre la base de un igualitarismo que no sirve. ¿Ya? Cuando hablamos de la tarifa diferencial, es eso, que tenemos que ir acompañada no solamente el porcentaje del aumento del salario mismo, sino que podemos buscar
otros elementos importantes como esa tarifa diferencial de servicios públicos que a última hora son muy importantes cuando tú hablas del poder adquisitivo del salario. Pero entonces, señora ministra, actualmente esa tarifa diferencial sí existe de alguna manera por estratos. El estrato 6 tiene unas tarifas de servicios mucho más altas que el estrato 1. Eso es cierto, pero hay un subsidio que se está dando allí, Yamid, y tendremos también que empezar a trabajar, no solamente con todo el sector eléctrico. Acuerde que esto va acompañado también de unas propuestas que estamos haciendo de energías limpias, etcétera, etcétera, sí, donde hay que dar unos incentivos, digamos, por la transformación o por el paso en una transición de la energía fósil a la energía limpia, que hace parte también de proteger nuestra casa común a través de una línea también de trabajo que tiene nuestro presidente, que es el cambio climático, pero va de largo alcance, y esto que nosotros pretendemos hacer es una cosa progresiva, Yamil. Ojalá y tuviéramos las condiciones, por ejemplo, de hoy acabar con todos esos trabajos, todas esas formas de contratación que a mi manera de ver van en contravía incluso de sentencias de la Corte Constitucional. Pero tengo claramente, lo tengo claro, y yo creo que el gobierno también lo tiene claro, que es una transición. Pero vamos poco a poco con reformas estructurales. Por ejemplo, el artículo 53 de la Constitución Política Nacional. El artículo 53 de la Constitución Política Nacional, estoy hablando de 1991, mandata que el Congreso de la República tiene que sacar una ley que se llama Estatuto del Trabajo. Y ese artículo 53 nos da unos principios y unos criterios que se deben desarrollar para la relación laboral. Sin embargo, ¿qué? Llevamos 32 años, Yamid, y ese artículo no se desarrolla. ¿Por qué? No por falta de iniciativas, porque han habido varias propuestas de ese Estatuto del Trabajo, sino porque no ha habido voluntad política. Pues hoy yo lo que le estoy planteando al país, y se lo estoy planteando a los empresarios y al tripartismo que tiene Colombia, es de que tenemos que empezar en la mesa de concertación. La reforma laboral va a tener como un eje central el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política Nacional. Y estoy segura, Yamid, que con este artículo vamos a dar un marco jurídico seguro, tanto para las empresas, para la producción de este país, como para los trabajadores y las trabajadoras. Son propuestas como estas que hoy tenemos que abrir nuestra mente, pensar que Colombia necesita esos desarrollos y ese cambio, y ponernos de acuerdo en la ruta que vamos a avanzar. Será a paso lento, pero va. Entonces, señor ministro, ¿cuáles son las ideas que usted tiene sobre qué debe contener ese Estatuto del Trabajo después de conversión? Mientras transcurrían los mensajes de interés, me armé de la Constitución de la República y encontré aquí el artículo 53. ¿Qué dice el artículo 53? Vamos a tratar de desarrollarlo con la señora ministra del Trabajo punto por punto. Primero, todos los trabajadores deben tener igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Tenemos que garantizarle a todos los trabajadores y trabajadoras que tengan la posibilidad, en este caso, de tener un trabajo digno y decente. Segundo punto, debe haber una remuneración mínima según el trabajo. O sea, que esa remuneración mínima tiene que responder a condiciones de vida digna, es lo que dice ese principio del Estatuto. Pero dice que debe ser proporcional a su trabajo. Claro, debe ser proporcional a su trabajo. Ese es un concepto que tendremos que desarrollar porque Colombia no ha definido todavía los principios que están ahí en esa Constitución. Estabilidad laboral. Claro, hoy está muy vulnerada. En Colombia hoy no tenemos estabilidad laboral. Conciliación cuando hay diferencias con el empleador. Esos son los mecanismos para resolver los conflictos laborales. Entonces tiene que haber claramente un acuerdo de cómo vamos a solucionar esos conflictos, que es lo que está hoy en el Código Sustantivo del Trabajo. Dice ahí que conciliación siempre favorable al trabajador. Claro, favorable al trabajador, es que si hay dos normas y una norma es más favorable al trabajador, esa es la que se debe aplicar. Sin embargo, eso no es la realidad del país. Garantía a la seguridad social. Eso significa salud, pensión y riesgos laborales.
Descanso. El descanso, las 8 horas de descanso. Acuérdate que tenemos 8 horas de trabajo, esa es la jornada, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, que es lo que tienen, de educación, que es lo que tienen los trabajadores y trabajadoras. Ahora, eso hoy hay una tendencia mundial a disminuir las horas de trabajo, sin detrimento de las condiciones, pero no es el caso, digamos. En Colombia ya hay una ley que dice que se puede bajar hasta las 6 horas, pero eso todavía no se ha reglamentado. Y protección especial a la mujer. Claro que sí, a la mujer que está embarazada, a la mujer cabeza de familia y desde luego todo lo que tiene que ver con el sistema de prevención de la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual fundamentalmente. Entonces, ministra, ¿qué es lo que usted piensa hacer con este artículo 53 de la Constitución? Bueno, como todos los demás artículos de la Constitución, que Sí, se le dé un desarrollo. Llevamos 32 años, ha habido varias propuestas en materia de desarrollar el Estatuto del Trabajo. 4 propuestas han estado en el Congreso de la República. Una fue una iniciativa que en el año 1993 hizo la misma Central Unitaria de Trabajadores, animada con las otras centrales que tiene el país, y allí fundamentalmente se recogieron 3 millones de firmas que se entregaron al Congreso de la República y eso no significó nada. Hoy lo que yo estoy planteando es que empecemos a desarrollar este artículo 53, donde están los principios. Claro, nosotros no los tenemos que inventar, ahí están. Y eso se tiene que reflejar ¿en qué? En el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso ese artículo mandata a que el Congreso saque una ley. Reglamentaria. Una ley dice, saque una ley, Estatuto del Trabajo, donde tienen que estar ¿qué? Esos principios y los procedimientos. Por eso, una ley reglamentaria del artículo. Eso, los procedimientos, una ley marco, diría yo más bien, Yamid. Es decir, estos principios tienen que reflejarse en los procedimientos. Y hoy el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos en este país es de 1951. ¿Ha tenido reformas? Sí, pero yo digo, es obsoleto, porque en Colombia han cambiado. Mira, hoy tenemos sentencias de la Corte Constitucional nuevas, hoy tenemos sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, hoy tenemos sentencias del Consejo de Estado, hoy tenemos nuevos convenios de la Organización Internacional para el Trabajo, hoy tenemos también una jurisprudencia de la CIDH que tienen que ver con el trabajo. O sea, es necesario que Colombia actualice, desarrollando este artículo 53, cómo va a quedar las relaciones en el mundo laboral. Pero entonces, sobre este tema, señora ministra, del artículo 53 sobre el Estatuto del Trabajador, ¿usted va a proponer una reglamentación del Congreso o va a acordar eso en la mesa de concertación? No, este desarrollo tiene que ir a la mesa de concertación. Y no solamente la mesa de concertación, sino acompañada también del diálogo social para el trabajo, que es muy importante. Lo que nos vamos a poner de acuerdo es en un articulado. Vamos a recoger todas estas propuestas para hacer un articulado que llevaremos y radicaremos. Nuestra propuesta es en la primera legislatura del próximo año, o sea, en marzo estaremos radicando, si logramos construir toda esta ruta, esta propuesta de Estatuto del Trabajo, y el Congreso allí la tendrá que tramitar haciendo también muchos foros. Esto es una discusión nacional, esto es una dinámica en que se va a poner el país en movimiento frente a un tema que es de gran interés, como es cuáles son las relaciones del mundo laboral. Y algo más, Yamid, no solamente esto. Recuerden que para el año entrante también tenemos la reforma a la salud, sí, que es una reforma estructural. Y también tendremos la reforma a las pensiones, que también es otra reforma estructural. Es decir, a la izquierda y a este gobierno nos tocó la era de las reformas, que esperamos con ellas poder desarrollar el país y por lo menos poner nuestro grano de arena para que Colombia empiece el tránsito hacia un país con un desarrollo social más igualitario, donde la pobreza podamos disminuirla y que cuando uno diga el país le fue muy bien, hay un crecimiento económico, tanto los empresarios como los grandes dueños del país lo puedan decir también los ciudadanos de a pie, que si crecemos 3, 4, 5 puntos lo podamos ver en la cotidianidad de nuestras vidas fundamentalmente, y eso solamente lo hacemos a través de acuerdos sociales y en este caso de este instrumento que nos da también la Constitución, que es garantista y que nos ha puesto también en primera línea de base nuestro presidente Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Un reto muy grande. A ver, señora ministra, primero, ¿cómo hace usted para poner de acuerdo al sector empresarial y al sector laboral
en temas donde tienen posiciones tan encontradas? Pues yo no pretendo hacer milagros, Yamil, eso no se puede. Pero lo que sí es que el diálogo siempre, yo he dicho, mire, diálogo para acordar, acordar para cumplir y cumplir para transformar. No es que tengamos que hacer miles de cosas, pero si logramos ir poco a poco, lo que vamos avanzando, lo vamos acordando, lo vamos cumpliendo, vamos a transformar. Pero mire, no podemos hacer, Yamil, más, por ejemplo, los paros cívicos. Ponen un pliego de peticiones, por decir algo. Voy a hablar de Buenaventura, voy a hablar del Chocó. Cuando uno mira todo ese pliego que se negoció con el movimiento cívico del Chocó, uno dice, pero hombre, esto es lo mínimo. Y se firma, pero después no se cumple. Entonces lo que hacemos es mantener esta olla de presión porque la gente no ve que eso sea útil. Pues lo que estamos proponiendo es que pongamos en esa disposición, estoy diciéndole a todo el mundo, Colombia no puede seguir como está. Y eso implica que todos y todas tenemos que abrir nuestra mente, cambiar este chip y decir, hay que avanzar a través del diálogo, porque las armas no son la salvación. Ya hemos dicho, este acuerdo de paz que tanto nos está costando y que vamos hacia la paz social, solamente tiene un objetivo, sacar las armas como instrumento de acción política. Es decir, la palabra es la que hay que poner al centro. Y para poner la palabra al centro hay que dialogar. Y dialogar significa escucharnos y ir avanzando, por lo menos lo que yo he llamado construir en la diferencia. Si no es en todo, pongámonos de acuerdo en lo que nos une, en lo que no, y desarrollemos y avancemos. Y eso será, ese producto será lo que vamos a llevar al Congreso de la República. Pero mire, señora ministra, con todo respeto, usted me dijo al comenzar la respuesta a mi pregunta sobre la posición del sector empresarial de Colombia, que usted no va a lograr hacer milagros. Sí. Pero lo que me está diciendo, lo que dijo antes, sobre la aplicación del artículo 53 de la Constitución, sobre los derechos del Estatuto del Trabajo, eso que usted está proponiendo es un milagro. Va a tener que hacer milagros, ministro. Mire algo tan simple, Yamil, es que es el desarrollo de la Constitución del 91. El llamado es a que juntos lo desarrollemos, a que no lo dejemos más como letra muerta. Yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, solo desarrollemos el contenido de la Constitución. Pero insisto, señora ministra, de todas maneras, frente a la posición que en tanto usted como el país y como yo conocemos, la posición del sector empresarial no va a ser muy fácil. Es decir, ministra, va a tener usted que hacer milagros. No, esa es la resistencia que ha habido en el mundo, esas son las resistencias que vemos, Yamil, y desde luego yo lo que tengo claramente es que los empresarios entiendan que hay que avanzar, como también he llamado al movimiento sindical. No podemos seguir con la atomización sindical, pero también un llamado a la sociedad para que tengamos una cultura de democracia. Solo el 6% de esos 22 millones que están ocupados están sindicalizados. Eso significa cerca de 1.500.000 personas que están sindicalizadas. En principio, ¿por qué? ¿Eso es un problema de los sindicatos? Sí. Pero este es un problema del país. Aquí hay una cultura, es un déficit de democracia. Entonces tenemos que dejar la estigmatización como pensar que los sindicatos quiebran las empresas. No, tenemos que pensar como en el mundo. Usted va a Europa y usted va al mundo desarrollado y usted encuentra unos sindicatos muy fuertes. Aquí en Colombia hoy tenemos una desviación, que yo la he dicho con claridad. ¿Por qué? Porque la ley se hace, es tan difícil hoy tener esa estabilidad laboral que se plantea allí, que hoy hay muchos sindicatos pequeñitos. ¿Y sabe para qué? Para defender su fuero, para proteger su puesto de trabajo. Pues esto tenemos que cambiarlo. Y la única manera es haciendo reflexiones y dialogando que nos permitan tener organizaciones sindicales fuertes para que haya de verdad unos buenos procesos en las negociaciones que tendremos que hacer a lo largo de la vida, porque esa contradicción capital-trabajo ni la soluciona usted, ni la soluciono yo, pero sí hacemos esa ruta que usted me ha dicho, sería un milagro. Yo pienso de a mí que sería sueños y utopías. Y si nosotros no tenemos... Imposibles, no. No, los sueños... La vida es triste. Hay una canción que me encanta, que se llama El Chapo Cancionero. Y esa canción dice una cosa linda. La vida es triste si no la vivimos con una ilusión.
pues la ilusión que yo he tenido y que me ha movido siempre es a cómo generamos esos procesos de igualdad y que tengamos un mundo de relaciones laborales equitativas y justas. La última pregunta, con el respeto a la señora ministra del Trabajo, es para ustedes. ¿Entendieron ustedes ahora sí por qué el presidente Gustavo Petro nombró a Gloria Inés Ramírez su ministra de Trabajo? ¿Lo entendieron? Estoy seguro que sí. Gracias, ministra. Gracias a usted, muy Yamil, amable. y a todos los televidentes. Muy amable. Gracias a usted. Y a ustedes, gracias por la sintonía en estos dos programas. Y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro CM.